Bueno, para iniciar nos vamos a este sitio web de Spring que se los dejaré en la descripción del video, y aquí lo que vamos a hacer es crear la estructura de ese proyecto inicial, el cual podremos importar en nuestro IDE preferido de desarrollo para poder empezar a trabajar. Aquí la configuración es bastante sencilla, le decimos que va a ser un proyecto Maven de Java en la última versión de la librería de Spring Boot. Vamos a darle el Group ID. Yo le voy a poner el nombre de mi empresa y aquí podemos seleccionar algunas otras librerías si sabemos que las vamos a utilizar en el proyecto. Si no, pues no hay problema y más adelante las podremos utilizar. Yo en este caso voy a incluir JPA porque sé que lo voy a utilizar y así pues la voy a tener de una vez. Luego el nombre del artefacto, aquí es importante porque será el nombre del proyecto que nos va a generar. Le decimos generar proyecto. Se nos va a descargar en un zip y ya con esto pues podremos importarlo a nuestro IDE preferido. Yo en este caso voy a utilizar NetBeans. Ya lo tengo aquí abierto. Entonces vamos a decirle importar proyecto desde un archivo zip que es el que hemos acabado de descargar. Vamos a buscarlo. Le damos a abrir, le decimos importar y me está creando la estructura del proyecto. Es probable que a algunos de ustedes les salga algunos problemas de referencias aquí, pero eso es porque hay que descargar las dependencias. Entonces una vez hemos generado el proyecto, le decimos aquí descargar las dependencias declaradas y con eso se nos resolverían todo lo que son los inconvenientes de dependencias. Posteriormente lo que vamos a hacer es crear las diferentes capas representadas en paquetes. Como habíamos hablado de una aplicación de 3 capas, pues aquí vamos a crear esa representación. Ahora para continuar lo que vamos a hacer es crear el objeto DTO que vamos a servir a través del servicio. Vamos a crear una clase bastante sencilla. Vamos a llamarla person. Le damos finalizar. Le vamos a crear unos cuantos atributos. Vamos a generarle un constructor que nos reciba todos los atributos para que nos facilite la vida. Bueno, aquí he generado los getters y los setters y vamos a generar el constructor. Y con esto pues ya tenemos el DTO, el objeto que es el que vamos a mostrar en la capa de servicios junto al servicio una vez nos lo invoquen. Ahora vamos a generar la API, que realmente esta es la que vamos a exponer como un servicio. Vamos a llamarla person API, por ejemplo. Vamos a definirle un primer método que lo que va a hacer es retornarnos ese objeto persona. Y en este momento, pues solo para que lo probemos, vamos a poner un objeto person hardcodeado, pero luego lo cambiaremos. Vamos a poner el ID 123. Luego el nombre vamos a decirle que se llamará Juan. El teléfono vamos a colocarle cualquier teléfono. Y por último la dirección. Una vez que hemos creado nuestra API, pues necesitamos anotarla como tal para poderle indicar al framework de Spring de que es un servicio y de que lo trate como tal. Entonces para ello necesitamos un par de dependencias más de Spring Boot que se conocen normalmente como starters. Los starters son otras librerías que concretamente se requieren para hacer, no sé, tareas muy específicas, digamos, de Spring Boot. En este caso vamos a utilizar el starter para la parte de lo que es los servicios web, y vamos a utilizar otro starter para la parte de persistencia, porque pues vamos a ponerle como si hubiera una base de datos por debajo. Entonces vamos al fichero POM. Yo ya tengo por aquí copiadas las dependencias, entonces voy a incluirlas, voy a copiarlas, que por aquí las tengo, y vamos a incluirla. Y básicamente este es el starter que necesitamos para poder trabajar con la parte de web, con la parte web o con la parte de servicios, para convertir esta API en un verdadero servicio.
la configuración, digamos las librerías de Spring me van a decir que necesito sí o sí un data source. En este caso no voy a crear el data source, pero por lo menos necesito un controlador. Entonces voy a utilizar este, que es una base de datos en memoria, para que simplemente para que no me vaya a dar error ahora al realizar la primera prueba. Entonces guardamos, le decimos que nos descargue las dependencias y volvemos a nuestra API. Y ahora pues ya la vamos a poder anotar. Vamos a decirle que es un REST controller, y a este vamos a anotar el método. Vamos a decirle que es un request mapping. Vamos a incluirle la arroba y vamos a indicarle un par de parámetros. Uno que es el value, con el cual vamos a identificar nuestro recurso, y otro que va a ser el tipo de método. Vamos a decirle que es un get. Y así de sencillo, pues aquí ya hemos terminado. Vamos a darle guardar. Vamos a compilarlo. Vemos que todo ha ido bien, no tenemos errores, entonces vamos a probarlo. Bueno, aquí ha desplegado correctamente y está escuchando. Entonces ahora vamos a digitar la dirección localhost en el puerto 8080 person, y aquí está, nos está devolviendo los mismos datos que son los que hemos indicado en este método. Entonces aquí, regresando un poco a la arquitectura, pues lo que hemos realizado es la primera etapa. Voy a regresar a la imagen. Bueno, en este punto pues lo que hemos construido hasta ahora básicamente es esta primera capa, la capa de la presentación. Lo hemos montado con el framework de Spring Boot, y lo que hemos hecho pues es la parte de utilizar el framework Spring Boot, la parte digamos de la configuración y la parte del despliegue. Pues aquí vemos que es muy sencillo. Al haber un servidor digamos autocontenido dentro del jar que hemos generado, pues no necesitamos hacer nada más. Aquí ya tenemos un servicio listo para llevarlo a producción. La verdad es que es un servicio bastante básico, pero es digamos el cómo se trabaja con Spring Boot y ver como la facilidad o las bondades que nos ofrece este framework. Vamos a continuar enriqueciendo un poco más el servicio para colocarle todas las demás capas que hemos hablado. Tratarse de un video tutorial de arquitectura y desarrollo, y lo hemos planteado desde el inicio que vamos a tener las tres capas y lo vamos a hacer como si fuera una aplicación completa, pues vamos a terminarlo. Pero en este momento ya hemos desarrollado lo que es un microservicio utilizando el framework de Spring Boot, y estaría listo para ponerse en producción si tuviera todas las funcionalidades que debe tener un servicio que van de acuerdo al caso de uso del negocio. Bueno, continuando con la parte de enriquecer nuestro servicio, pues vamos a crear lo que es las siguientes capas: la capa de acceso a datos y la capa de servicios. Entonces, para ello vamos a tomar estos atributos de esta clase, de este DTO que tenemos aquí, porque lo vamos a necesitar ahora, y vamos a crearnos en el paquete de las entities pues una entity que nos va a representar lo que fuera una tabla en la base de datos, por ejemplo. Vamos a decirle Java Entity. Vamos a darle el nombre acá, vamos a decirle que se llama person, y ahora tenemos aquí creada nuestra clase entidad, que nos ha creado una clase básica. Pues la notación entity es para decirle que precisamente va a representar un objeto de la base de datos, nos va a crear un ID por defecto y una notación que indica cómo queremos generar ese ID. De momento vamos a dejarlo por defecto, no lo vamos a tocar. Y vamos a agregar los demás atributos. Bueno, el ID como ya lo generamos no lo necesitamos. Dejamos los otros atributos y vamos a generar los respectivos métodos de acceso a esos atributos. Luego que hemos creado lo que es la entidad que nos representa esa tabla en la base de datos, pues lo que debemos crear es una clase que haga ese acceso a la base de datos para recuperar o guardar información. Si utilizáramos el estándar o utilizáramos otro framework, pues tendríamos que realizar unas configuraciones a mano, pero en este caso Spring lo hace por nosotros. Vamos a utilizar la interfaz JPA Repository,
que está dentro de las dependencias que hemos incluido del paquete de JPA de Spring, y eso nos creará por nosotros, digamos, todas estas tareas de lo que es acceso a la base de datos, que tiene los métodos más comunes, lo que son guardar, insertar y ese tipo de cosas. No vamos a tener que tocarlos a mano porque Spring lo va a hacer por nosotros. Y para ello, si somos ordenados, pues lo ideal es que generemos otro paquete que es el que nos va a representar precisamente esa capa de acceso a los objetos. Y en este paquete, esto es por tenerlo pues todo separado, ¿no? por buenas prácticas en el desarrollo, vamos a crearnos una interfaz. Vamos a colocarle o demo repository. Y vamos a configurarla para que haga uso de la librería que hemos mencionado, JPA repository, y pues nos pide un objeto y un ID. En este caso vamos a decirle que vamos a dejarla tal cual, vamos a decirle que nos recibe un string como ID y la dejamos de esta manera. Vamos a guardar. Posteriormente vamos a crear nuestro servicio. Entonces vamos al paquete de servicios, vamos a crear una clase normalita, vamos a llamarla demo services, y esta clase va a ser la encargada de la lógica de negocio, pero aquí no tenemos mucha lógica, pues lo único que vamos a hacer es conectar la capa de presentación con la capa de persistencia, que es la que hemos creado mediante esta interfaz automáticamente con la librería de Spring, y pues esta es la que se va a encargar de comunicar ambas capas. Entonces vamos a indicarle a Spring, porque estamos trabajando con anotaciones, que es un servicio, y vamos a crear una referencia a esa clase de persistencia que hemos creado, en este caso a nuestra interfaz demo repository. Y debemos indicarle a Spring que estamos haciendo una referencia a esa clase, o lo que se conoce como inyección de dependencias. Ahora ya la podemos utilizar. Vamos a crear dos métodos, uno para guardar y uno para buscar las personas que tenemos o los contactos, por ejemplo. Aquí lo que vamos a hacer es un casteo de ese objeto que nos devuelve a un objeto persona. Con esto ya tenemos nuestra capa de negocios y nuestra capa de persistencia definida. Ahora vamos a unirlo desde nuestra capa de servicios. Entonces, desde nuestra API, perdón. Entonces nos vamos a nuestra API. Aquí ya teníamos un método, perdón, para buscar una persona, y ahora vamos a crear uno para guardar. Aquí, para poder unir lo que es la capa de persistencia, la de servicios, y la de nuestra presentación o nuestra API, pues tenemos que hacer algo similar a lo que hicimos en la capa de servicio, y es crear una referencia a ese servicio. Entonces vamos a decirle demo services, definimos un objeto demo services, le decimos que es vamos a hacer una inyección de dependencias, y ya lo podemos utilizar. Y en este caso pues tenemos que hacer lo mismo, invocar a nuestra capa de servicios, y le vamos a pasar, bueno, en este momento pues tenemos que recibir ese objeto, y lo vamos a recibir desde la capa de presentación. Entonces vamos a anotarlo y vamos a solicitar ese objeto persona. Y ahora sí podemos invocar al método guardar, y le indicamos que va a ser este objeto persona. Bueno,
Aquí realmente tenemos que solventar un inconveniente que nos genera al tener las capas, digamos, muy desacopladas. Como hemos utilizado dos objetos que son similares o idénticos en el contenido, pero son dos objetos distintos, uno en la capa de presentación y otro en la capa de persistencia, tenemos que hacer un mapeo entre esos dos objetos para poder seguir manteniendo lo que es el bajo acoplamiento, pero que este trabajo pues se haga de manera automática. Para ello vamos a utilizar una librería específica que va a hacer el trabajo por nosotros para poderle indicar a la capa de negocio y a la capa de persistencia que el objeto o persona que él está esperando nosotros se lo vamos a poder indicar desde aquí. Primero vamos a anotar este método y en un momento les explico cómo hacer esa conversión automática. Entonces, al ser un método que vamos a exponer, pues debemos anotarlo también. Request mapping. Vamos a indicarle igual el nombre del recurso. Y al estar guardando, pues debemos de decirle que el método que vamos a utilizar es un método post. Aquí ya lo tenemos definido y ahora vamos a explicar lo que es la parte de ese mapeo entre esos dos objetos para que sea automático. Para realizar esa conversión entre los dos modelos de datos, nosotros vamos a utilizar una librería que se llama Dozer. Yo la tengo por aquí copiada. Entonces vamos a agregarla en nuestro POM. Esta es la última versión. Y lo que vamos a hacer ahora es descargar esas dependencias que hemos agregado. Y vamos a crearnos una nueva clase para hacer esa configuración. Deberíamos crear un nuevo paquete, pero de momento pues solo creémosla a un lado donde está nuestra API. Una nueva clase, esta clase llamémosla y la anotamos con la notación bin. Esto realmente la explicación es un poquito enredada porque es como decirle a Spring que puede utilizar métodos que se ejecutan en tiempo real, que devuelven un bin que puede ser inyectado desde otro bin a su vez. Pero para no complicarlo mucho, basta con entender que debemos crear esta clase que nos retorna este método, anotarla de esta manera y que la debemos utilizar como un recurso en nuestra API. Para poder realizar el mapeo en sí, pues debemos crearnos una inyección o una referencia a esa clase que creamos, pero no directamente, sino a través de la interfaz que nos ofrece la librería. Entonces eso lo hacemos de esta manera. Definimos el recurso mapper y lo tenemos disponible. Y ahora lo que vamos a hacer es la conversión entre esos dos objetos. Mapper.map y aquí yo he cambiado para que no nos confundamos pues este objeto que es de tipo person request lo he cambiado para que no nos confundamos ahora con lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que ese objeto person request lo vamos a convertir a nuestra clase person, que es nuestra clase o nuestra entidad. Este es el entity person, perdón, este es el entity y lo vamos a importar. Y vamos a enviar a persistir pues este objeto que es el que nos interesa y es el que nos recibe este método. Por último, solo nos queda pues arreglar este método que dijimos que lo íbamos a cambiar al inicio para que no retorne unos valores hardcodeados, sino que lo haga directamente desde nuestro repositorio o desde nuestra capa de persistencia que lo va a traer de la base de datos. Aquí, a pesar de que estamos utilizando una base de datos en memoria, pues igual mientras la aplicación se esté ejecutando, él nos va a guardar los datos. Para eso vamos a invocar nuestro método getAll. Y aquí vamos a arreglar este método porque realmente queremos que nos devuelva todos los objetos. Aquí simplemente estamos retornando un objeto, pero realmente desde la base de datos vienen varios. Entonces vamos a decirle que nos devuelva todos los objetos. Aquí ya lo hemos arreglado. Volvemos a nuestra clase y aquí vamos a recibir ese listado. Ahora bien, como nosotros queremos retornar
a la capa de presentación un objeto de tipo person request y no de tipo person, pues vamos a hacer el mapeo que hicimos aquí abajo, pero vamos a hacerlo a la inversa. Y este es un poquito más complicadito porque es una lista, pero simplemente la vamos a iterar. Y vamos a construir la lista de tipo person request, que es la que vamos a retornar. Y por último, ya no vamos a retornar esto que teníamos aquí, sino que vamos a hacer un return de nuestra lista que hemos acabado de crear. Y lógicamente pues debemos cambiar también el tipo de retorno de este método, que ya no va a ser un único objeto, sino una lista. Con esto pues ya está listo nuestro proyecto para que podamos probarlo. Vamos a compilarlo. Vemos que no hay errores. Ahora vamos a desplegarlo. Y vamos a construir la lista de tipo person request, que es la que vamos a retornar. Para ello ya tenía por aquí un objeto creado, vamos a utilizarlo y vamos a cambiar el puerto, que es el 8080, vamos a decirle que es un objeto person el que vamos a crear. Le damos a enviar, aquí tenemos la respuesta, no se ha presentado errores. Ahora vamos a cambiarle el nombre para crear otro, por ejemplo. Vamos a crearlo y enviemos otro con los mismos datos, que no importa, ya tenemos 3 objetos creados. Ahora si cambiamos al método get, deberíamos tener un listado con los 3 objetos que hemos creado. Bueno, lo tenía en modo debug, así que vamos a liberarlo aquí y aquí tenemos nuestros 3 objetos. Entonces con esto pues hemos terminado. Haciendo un simple repaso, hemos pasado por las 3 capas, hemos construido un microservicio utilizando el framework de Spring Boot y adicional hemos incluido algunas funcionalidades que nos facilitan un poco la vida y que nos ayudan dentro de las buenas prácticas de arquitectura. Una de esas es el uso de esta clase para mapear entre 2 modelos de datos distintos, uno que está en la capa de presentación, otro que está en la capa de persistencia, y que por buenas prácticas pues lo hacemos así para desacoplarlo. Esto ahora pues hay que planteárselo, digamos, dependiendo el caso de uso y dependiendo la arquitectura que estemos definiendo, porque bien, si esto nos viene muy bien para tener desacoplado todas las capas de la arquitectura y que sea una solución mucho más escalable, más fácil de mantener, bien, hay que reconocer que puede tener un costo, así sea mínimo, pero hay un costo, digamos, en cuanto a lo que es el mapeo de objetos. No es lo mismo obtener el objeto de la base de datos y devolverlo directo que tener que hacer una conversión, y entre más grande sea pues la penalización puede ser mayor. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de definir la arquitectura y ver los pros y los contras de tener esto tan desacoplado, o si penalizo un poco en el bajo acoplamiento, pero pues opto por optimizar el rendimiento. Por ahora pues hemos terminado, ya lo que nos queda lo veremos en otro próximo video, que es la parte del proceso de API Management. Vamos a trabajar con este servicio que hemos creado y con otros servicios que hemos hecho en videos anteriores, y los vamos a trabajar en una herramienta de API Management. Por último, la parte que nos queda es que algunos se preguntarán pues cómo lo llevo a un entorno de producción. Como hablábamos al principio, una de las ventajas de usar Spring Boot es que nos facilita muchísimo esta tarea. Creamos una pieza que es ejecutable, que está lista para poner en producción. Entonces lo que hemos creado aquí ha sido un jar con un servidor, digamos, web autocontenido dentro de ese jar, y vamos a poder ejecutarlo directamente. Entonces vamos a detener la aplicación. Simplemente voy a volver a generar el jar para que lo vean, y bien, puedo ir a ejecutar ese jar directamente en una terminal como si lo estuviera haciendo en el servidor, y pues ya tengo un servicio expuesto que puedo trabajar con él. Entonces voy a tomar el jar que hemos generado, aquí lo tenemos, me voy a una terminal,
y lo ejecutamos directamente. Vamos a ponerle comillas para que no tengamos problemas. Aquí vemos que se ha iniciado, no ha tenido algunos warnings, pero realmente no ha habido ningún error y vamos ahora a proceder a probarlo de nuevo. Le damos a enviar, no hay ningún objeto porque es una base de datos en memoria la que estamos usando, entonces vamos a volver a crear un par de objetos. Enviar, enviar, enviar y vamos a consultarlos. Y aquí los tenemos perfectamente. Como pueden ver, pues es un framework que nos facilita bastante la vida, nos agiliza mucho las tareas de construcción, las tareas de desarrollo, la parte de despliegue. La configuración que se requiere es prácticamente mínima. Y por otra parte, pues estamos generando servicios que están listos para ser puestos en producción. Y adicional, pues son servicios independientes de los demás componentes de toda la solución que se genere, por lo cual es muy fácil mantenerlos, escalarlos, hacerles ciertas modificaciones, hacer evolutivos sobre esos servicios y un largo etcétera. Bueno, pues hasta aquí el video. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y si tienen comentarios, bienvenidos sean. Hasta una próxima.